La enfermedad del Alzheimer es una alteración neurodegenerativa que suele presentarse en personas a partir de los 65 años. Se caracteriza principalmente por una pérdida lenta y progresiva de la memoria, capacidades cognitivas y motoras. Se conoce que una de las causas está ligada a la disminución de la producción de neurotransmisor acetilcolina, que es parte del sistema colinérgico, el cual está implicado en procesos de la memoria, aprendizaje y sueño. La acetilcolina se encuentra en los núcleos del prosencéfalo basal, que es parte del sistema cerebro-basal anterior. El sistema cerebro-basal anterior tiene un papel importante en procesos de la memoria y atención selectiva. La acetilcolina es el neurotransmisor modulador más importante del cerebro. Su producción y distribución es compleja. Las neuronas que están encargadas de la transmisión colinérgica contienen colina-acetiltransferasa, que está encargada de la sintetización de la acetilcolina. En pacientes con Alzheimer se evidencia una considerable reducción de la colina-acetiltransferasa y de la acetilcolina, tanto en el hipocampo como en el neocórtex. Además, en pacientes con Alzheimer grave, los niveles de colina-acetiltransferasa son del 85 al 90% menores de lo normal. Esta reducción de la capacidad de sintetizar la acetilcolina se da por la pérdida de neuronas. La desregulación del sistema colinérgico se asocia con la patología de Alzheimer. Las neuronas colinérgicas se distribuyen a lo largo de las regiones cerebrales que tienen un rol dentro de las funciones cognitivas. Es importante reconocer que las actividades relacionadas con el aprendizaje y la memoria dependen de la acetilcolina. Por lo tanto, las personas que padecen Alzheimer presentan una reducción importante de este neurotransmisor, lo que conlleva una menor activación de las neuronas postsinápticas. Además, durante la fase inicial del Alzheimer es notoria la disminución de la transmisión serotoninérgica en el cerebro, perturbando la homeostasis no solo de la acetilcolina, sino también de la noradrenalina y la dopamina. Es importante conocer que estudios previos han determinado que aminoácidos como la glutamina pueden ser potenciales biomarcadores en la detección temprana de Alzheimer. Por otra parte, en la enfermedad neurodegenerativa de Parkinson, la red colinérgica cortical se degenera al comienzo de la patología. Se produce una pérdida relevante de fibras dopaminérgicas, es decir, disminuyen las concentraciones de dopamina. Las personas con Parkinson presentan un aumento de la cantidad de acetilcolina en su cerebro, lo cual puede producir dismotilidad. La preponderancia de la acetilcolina sobre la dopamina contribuye al déficit motor. Es por esto que son característicos del Parkinson los temblores y la rigidez muscular. Para mejorar la función motora, investigaciones previas han demostrado que se debe lograr la restauración del equilibrio entre los neurotransmisores de dopamina y acetilcolina. Como justificación tenemos que esta investigación se centra en el análisis y descripción de las alteraciones de la acetilcolina y los receptores colinérgicos, además de estudiar su relación con las enfermedades neurocognitivas como lo son el Alzheimer y el Parkinson. Los motivos principales para hacer una investigación centrada en la acetilcolina y su papel en las alteraciones neurocognitivas o neurodegenerativas son que la mayoría de la población sabe que este tipo de alteraciones se dan por algún trastorno o padecimiento neurológico, pero no saben con claridad qué estructuras, sustancias y componentes neurofisiológicos se ven implicados en este tipo de enfermedades. Otro de los motivos por el cual esta investigación toma importancia es que existe abundante información sobre este tema en bases de datos, revistas indexadas y artículos científicos, pero que están en el idioma inglés. Por lo que es necesario recopilar la mejor información sustentada posible para crear un estudio en el idioma español, que además de transmitir la información en esta lengua, lo haga con información objetiva, veraz y verificable. Todo esto se realizará mediante una revisión bibliográfica que aportará los diferentes puntos de vista de varios autores y ayudará así a responder la pregunta de investigación y los objetivos antes planteados. Gracias. Para entender mejor el tema, vamos a explicarles un poco del mismo. ¿Sabes qué son las alteraciones neurológicas?
Las alteraciones neurológicas son enfermedades que afectan principalmente al cerebro, médula espinal, músculos y sistema nervioso. Como resultado, la persona experimentará dificultades para mover su cuerpo y realizar acciones como hablar o respirar. Algunas de estas alteraciones pueden ser causadas por trastornos o enfermedades degenerativas como el Alzheimer o el Parkinson. La acetilcolina es el neurotransmisor del sistema nervioso que transmite los impulsos nerviosos a todo el cuerpo. Relación con el Alzheimer. El Alzheimer es la enfermedad en que las personas comienzan a perder gradualmente la memoria y la capacidad de socializar con su entorno. Al momento de catalizar la enzima colina acetiltransferasa y se presentan niveles bajos de acetilcolina, el paciente pierde una cierta cantidad de actividad en los lóbulos temporales, afectando así a la pérdida de la memoria. Relación con el Parkinson. En cuanto al Parkinson, que es la enfermedad del sistema nervioso que afecta el movimiento de los músculos de la persona, la acetilcolina actúa cuando se encuentran bajos los niveles de dopamina, controlando así algunos síntomas de esta enfermedad como los temblores y la rigidez. El objetivo es analizar y describir las alteraciones del sistema colinérgico sobre dos enfermedades neurocognitivas como el Alzheimer y el Parkinson, y cómo se podrían alterar los niveles de acetilcolina en las mismas. En la enfermedad de Parkinson, la mayoría de pacientes presenta un déficit ejecutivo aislado combinado con otras alteraciones cognitivas, que se considera lo más característico de esta enfermedad, además de que el rendimiento cognitivo forma un abanico que va desde la normalidad hasta un avanzado grado de demencia, y un 30 y 40% de afectados acabará presentando una demencia clínicamente definida. Se calculó que el 31% de los pacientes cumplía los criterios diagnósticos de la demencia, además de que esta misma está en la enfermedad de Parkinson representa un 4% de las demencias más degenerativas, aunque en general existe la mejoría cognitiva y puede ser solo moderada, ya que determinados pacientes pueden mejorar globalmente de forma significativa mediante tratamientos con inhibidores de colinesterasa, con un 20 a 40% más que los pacientes que reciben un tratamiento dopamigénico. Además, se mostró en un estudio que los pacientes con la enfermedad de Parkinson, más del 60% tenían un examen de las praxias peor que los otros sujetos, siendo atribuido por la mayoría de los autores a una disfunción frontal. Como se menciona antes, varios estudios han encontrado que la mayoría de los pacientes presentan un déficit ejecutivo aislado o en combinación con otras alteraciones cognitivas, como puede ser el déficit de memoria o de la atención selectiva. La alteración de las funciones ejecutivas se señala como la disfunción cognitiva más característica de esta enfermedad. Además, el aspecto clínico habitual de la demencia asociada a la enfermedad de Parkinson se caracteriza por un síndrome disejecutiva predominante, con alteraciones y ausencia de afasia, apraxias y agnosias relevantes, lo que la distingue de la enfermedad del Alzheimer. La atención también está alterada y el déficit visoespacial puede ser más pronunciado que en la enfermedad del Alzheimer. Además, también son más frecuentes las alucinaciones visuales. La acetilcolina, como se ha descrito anteriormente, es un neurotransmisor que se encarga de funciones cognitivas como la memoria, aprendizaje, asociación, transmite impulsos nerviosos, regula la activación cortical y la capacidad motora, entre otras. Al momento que esta o algún neurotransmisor se ve alterado, crea un desequilibrio homeostático que, como se evidencia anteriormente, si se presenta una relación en las fases iniciales del Alzheimer, al momento de la disminución de transmisión serotoninérgica, igual se perturba la acetilcolina y existe una reducción. De igual manera, en las fases iniciales del Parkinson, existe una degeneración de la red colinérgica donde disminuye las concentraciones de dopamina y aumenta la acetilcolina, lo cual puede causar un déficit motor cuando existe más acetilcolina que dopamina. Para concluir, las alteraciones en el sistema colinérgico en el caso de la acetilcolina en el Alzheimer disminuye, mientras que en las alteraciones colinérgicas del Parkinson aumenta la acetilcolina y crean imbalances en los sistemas colinérgicos.